Nuestra invitada nos va a hablar justo en poder trabajar toda esa gran pluralidad, sobre todo en diferencias. Perdón, para lograr noticias que vamos a lograr el 7 de junio. Sin más preámbulo, le paso la palabra a mi querida Olguita Ramírez para que nos haga el favor de presentar a nuestra querida invitada, la senadora Beatriz Paredes. Adelante, Olguita, por favor. Muchas gracias, Denise. Senadora Beatriz Paredes, un gusto tenerla con nosotros, es un verdadero privilegio. Mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, México. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas. Editorialista. Actualmente es senadora de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado. Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En materia internacional, se ha desempeñado en diversas responsabilidades, destacando la de embajadora de México en Cuba, embajadora de México en Brasil y presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF, es miembro del International Women's Forum y del Inter-American Dialogue. En el Poder Legislativo Federal, diputada federal en las 51, 53, 58 y 61 legislaturas, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Senadora en la 57 legislatura. En el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación, fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria, fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero, fue integrante de los consejos de Ban Rural y Banobras y miembro del Consejo Consultivo del BID. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, diputada local, en la 47 legislatura del Congreso de Tlaxcala. Ha recibido, entre otras condecoraciones, la de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos: Mujer del Año del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural del Instituto Interamericano de Agricultura,
Mujer Hispana, otorgada por la Fundación México-Americana, y la Medalla Rosario Castellanos. En las tareas partidistas, fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidenta de la Fundación Colosio. Fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina. Este es solo un resumen de la larga trayectoria de nuestra invitada de hoy, a la que le agradecemos profundamente su presencia. Los dejo con ustedes, doña Beatriz. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy sorprendida primero por su generosa invitación, preocupada por no haber generado más expectativas que las que pueda cumplir, pidiéndoles en ese sentido su tolerancia y agradecida por la participación de todas y todos ustedes. Cuando me hizo favor de localizarme, quien debo confesar que fue muy insistente para que aceptara la invitación, Jaye, me había sugerido que abordara yo el tema de la participación de la mujer. Estamos en el marco del mes de marzo, entonces muchas reuniones ha habido con este motivo. Recordarán ustedes que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero convenimos que era mejor abordar un tema más amplio y que al mismo tiempo nos permitiera tocar en alguna fase de la presentación el tema de la participación de la mujer. Pero también entiendo que por la naturaleza de la organización que ustedes tienen, por el esfuerzo que han hecho de convocarse, por la participación absolutamente libre, plena de cada uno de ustedes en este nuevo movimiento, están probablemente más interesados en hacerme algunas preguntas que en escucharme. Entonces voy a hacer una presentación más como un marco de referencia de lo que pretendo abordar y posteriormente estaré atenta con ustedes de la etapa de preguntas y de conversación. Les quiero comentar que ya habíamos fijado desde tiempo atrás esta fecha, pero el día de antier nos citaron a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual soy miembro, y está compareciendo el candidato a ratificación para la Embajada de Israel y el candidato a ratificación para el Consulado de Hong Kong. Entonces mis colaboradores me van a avisar cuando me corresponda votar en esas comisiones y les rogaré 2 minutos o mucho menos de su comprensión para que pueda votar. La sesión se empezó hace ya más de hora y media, entonces saben cuál es mi situación. Quiero decirles que para hacer esta presentación conté con la valiosa colaboración del doctor Samuel Palma, conocimiento jurídico de esa diversidad. Puede ser visto como teoría y como ideología. En ambos casos conviene considerarlo en su expresión, aún en conflicto entre ellos, en los cuales se les ha asignado la función de limitar, controlar, contrastar e incluso de eliminar el centro del poder dominante históricamente identificado con el Estado. Esta es una cita de Norberto Bobbio en el Diccionario de Política. En consecuencia, el pluralismo riñe con la concentración del poder, particularmente con las tendencias autoritarias y autocráticas que ven en los contrarios y disidentes a enemigos a los que hay que eliminar.
El Estado democrático de derecho se distingue de la autocracia, además, porque admite el pluralismo estructural de la división de los poderes, el régimen pluripartidista, el derecho a la diferencia y a la disidencia, la deliberación tolerante de los asuntos públicos y, en consecuencia, la competencia entre iguales en derechos mediante instituciones que garanticen la formación de mayorías que ejerzan legítimamente la autoridad y el respeto de minorías que practiquen libremente y con seguridad la oposición. Con este marco de referencia, quiero comentar con ustedes, de alguna manera, la larga marcha que ha tenido que realizar nuestro país, la sociedad mexicana, para conseguir ser un sistema, un régimen plural. Primero, somos un país de muchos distintos entre sí. Somos originariamente diferentes, diferenciados. Ya en la etapa prehispánica, los pueblos y las civilizaciones que habitaban lo que era Mesoamérica y Aridoamérica eran diferentes entre sí. Si todavía ahorita persisten alrededor de 69, 71 dicen unos, 69 dicen otros, lenguas originarias, imagínense la diversidad que había al arribo de los europeos a nuestra región. Somos racialmente distintos entre sí y vivimos una etapa de coloniaje que, aunque pretendió establecer una homogeneidad, también reconocía claramente la división social que existía en lo que era la sociedad de la Nueva España. La época de la colonia utilizó como elemento homogeneizador, uniformador, y era lógico, al ser los representantes de la corona, representantes de los reyes católicos, la religión católica. Se pretendió como elemento uniformador el credo de la religión católica. Por eso uno de los primeros hitos para reivindicar la diversidad y la pluralidad en nuestro país fue precisamente la decisión en el siglo XIX de convertirnos en un Estado laico. Somos un Estado laico y eso es fundamental y consustancial a la posibilidad de nuestro pluralismo. En el siglo XIX, la complejidad para articular ciertos valores compartidos por una sociedad tan profundamente diversa lo representó la lucha constante, permanente, a lo largo de todo el siglo, entre dos visiones del mundo, la federalista y la centralista. Esta pugna entre federalismo y centralismo ha estado presente en la historia de México de manera explícita o de manera subterránea. En ese sentido, la reivindicación de la vocación federalista de nuestro país en la Constitución del 57 es esencial. En ese orden de ideas, no podemos dejar de reconocer que la existencia del municipio desde el periodo colonial y la existencia del federalismo consagrado por la Constitución de 1857 reflejan esta noción de diversidad interna,
de pluralidad de opciones regionales y cómo consagrarlas en la Constitución y articularlas a través del Pacto Federal. Tenemos entonces laicismo y federalismo. Tenemos existencia de los municipios. Sin embargo, ¿cómo poder articular esta extraordinaria diversidad? ¿Y cómo se reflejaba la diversidad en términos políticos? En el siglo XIX, en una disputa permanente entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales, y en el hecho que un enorme volumen de la población de origen indígena, no tenía presencia estructural en la toma de decisiones de México. Yo soy profundamente admiradora de Benito Juárez, no solo por las aptitudes y su pensamiento liberal, sino por algo que me parece que a veces se nos escapa. Benito Juárez representaba en sí mismo la diversidad de nuestro país. Al ser un indio zapoteca ilustrado que asumió el pensamiento liberal y que luchó por la prevalencia del Estado-nación mexicano, Benito Juárez juega un rol en lo simbólico del conjunto de naciones que constituyeron a la nación mexicana, el conjunto de pueblos indígenas y de la sociedad mestiza que constituyó la nación mexicana. Por eso es el papel trascendental de Benito Juárez. En el rol simbólico que logra jugar Benito Juárez, es una síntesis de México. Se nos ha hecho muy difícil articular una síntesis. Lo más fácil en México es provocar la polarización, porque somos diferentes y porque hubo 300 años, 3 siglos de dominación colonial y porque todo proceso de coloniaje supone resentimiento de los que han sido oprimidos. Es muy fácil en México provocar la polarización. Lo que es muy difícil en México es provocar la armonización. Eso es el verdadero desafío de quien tiene una visión del Estado, de quien tiene una perspectiva de cómo empujar el desarrollo del país. ¿Cómo provocas la armonización? En esta sociedad tan estructuralmente diversa, por razones étnicas, por razones culturales y por razones económicas, la política ha venido a jugar el papel de elemento aglutinante de este conjunto de contradicciones ante la posibilidad de conformar un Estado plural. Pero la búsqueda y la conquista de este Estado plural ha sido extraordinariamente complejo. Simplemente, para no quedarme en el siglo XIX, que nos daría para varios días de análisis y que además es uno de los periodos históricos más interesantes y menos conocido, estudiado contemporáneamente en el país, simplemente pensemos, después de esa gran eclosión, de ese sacudimiento profundo que fue la Revolución Mexicana, que tampoco tenemos suficientemente estudiado, porque como todo proceso revolucionario, tuvo sus panegiristas y ha tenido quienes no la comprenden o quienes no estuvieron coincidiendo con sus contundentes resultados. Y como toda revolución, quienes ganaron impusieron una visión analítica desde la perspectiva de los triunfadores. Pero la Revolución Mexicana nos refleja desde el principio la enorme complejidad de generar
una armonización y respeto a la pluralidad política. Un país dividido en una serie de caudillos militares, de caudillos regionales, de partidos políticos locales, de formaciones políticas incipientes, en donde los hombres fuertes son los que van asumiendo el poder en función de su fortaleza regional y de su peso específico en el ejército revolucionario. Por eso el primer presidente después del periodo revolucionario, en el periodo revolucionario, es el jefe constitucionalista, el jefe del ejército constitucionalista, el presidente Carranza. Ustedes deben recordar, para que tengan una idea de lo fácil que es generar la confrontación en nuestro país. Recuerden, el jefe constitucionalista, el presidente Carranza, fue muerto, asesinado en un magnicidio en Tlaxcalaltongo. El que aparentemente era el hombre fuerte, el general Obregón, fue asesinado antes de que llegara a la presidencia. Si revisamos ese periodo, debemos de reconocer que de 1920 a 1928, México mostró una vida democrática que solo existía en el texto constitucional. Porque, de hecho, las disputas entre las facciones revolucionarias se resolvían a través de medidas directas de violencia. Hubo durísimas confrontaciones y la definición estructural que finalmente se resolvía a través de los hombres fuertes y posteriormente en la articulación de un pacto. Un pacto. Eso fue el Partido Nacional Revolucionario, un gran pacto entre las diversas facciones revolucionarias que resultaron triunfantes de la revolución después de las disputas internas violentas y para conducir y articular lo que yo diría la posibilidad de orientar el destino del país, el desarrollo nacional. Un pacto plasmado en sus principios, en su coherencia, en la Constitución General del 17 y operado a través del pacto de las fuerzas políticas diversas en el Partido Nacional Revolucionario. Era un pacto en el que entraron los ganadores. ¿Quiénes ganaron la revolución? Los perdedores no fueron considerados en ese pacto. Y esto es muy importante comprenderlo, porque hay una tendencia histórica en nuestro país a la exclusión. Por eso ha sido fundamental la lucha que en el curso del siglo XX dieron las diversas oposiciones y los diversos movimientos sociales y las diversas personalidades democráticas adentro de lo que después de ser el Partido Nacional Revolucionario se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana y después en el Partido Revolucionario Institucional. Los demócratas de todas las tendencias fueron construyendo la posibilidad de mecanismos constitucionales, institucionales, plurales. El reconocimiento del sistema democrático plural. La transición del régimen del partido hegemónico al régimen de la competencia intrapartidista. Déjenme recordarles que esta construcción de varias décadas nos llevó en un camino tortuoso, sinuoso, complejo, para transformar, desmontar un régimen extraordinariamente imbricado, interconstruido
a partir del gran pacto de lo que se llamó la familia revolucionaria y la posibilidad de transitar de ello a la etapa de la pluralidad. Tenemos que reconocer que en esta etapa de la pluralidad, el papel de las fuerzas políticas históricas en la oposición fue muy relevante. Por una parte, el Partido de Acción Nacional, que en 1939 empezó a dar visos de grandes batallas, y en su momento el Partido Popular, que se transformó en el Partido Popular Socialista. Les pido medio segundo porque tengo que trasladarme a votar. Por favor, les pido su autorización. Olga, si quieren empezar a registrar quiénes. Aquí nos quedamos encantados, no te preocupes. Con todo gusto. Gracias. Sí, gracias. Al principio nos pidió unos minutitos para ir a votar una iniciativa o alguna situación que está pasando ahí en el Senado. En este momento regresa con nosotros. Muchísimas gracias por su paciencia. Se los queremos decir a quienes no habían entrado cuando ella lo comunicó. Muchísimas gracias. Que comentó que iba a las votaciones de la confirmación de 2 de los embajadores de México, Israel y otro más, India, si no me equivoco. Sí. Okay. Ahora le preguntamos. Preguntamos de quién quedó, cómo quedó, ¿no? Sí. Sí, ahorita que regrese le preguntamos. Mientras, Denise, para los que no han visto tu periódico del día 7, platícanos, por favor, ese periódico. Claro que sí, pues para todos los que están preocupados por las elecciones del 2021, podemos decir que sí hay posibilidades y muy amplias de ganar. Las encuestas nos dicen que efectivamente, y sobre todo los análisis nos dicen, hay que cambiar esa actitud, como los dijo Vázquez Rigada, vamos a ganar. Y ya tenemos decretado que el 7 de junio estas van a ser las noticias. Por eso tenemos que trabajar todos juntos para lograrlo. En esa pluralidad que hoy nuestra querida invitada Beatriz Paredes nos está hablando, ¿cómo lograr congregarnos en esa gran pluralidad con todos esos Méxicos que existen en una unión para lograr rescatar a México y sobre todo el lograr una nueva mayoría democrática en el Congreso? Pues esperamos que estas noticias les sean motivadoras porque vamos a ganar. Es realmente, Denise, de agradecerse que se tome el tiempo de estar con nosotros teniendo una responsabilidad de voto, haga tiempo, de veras que qué política tan profesional. Yo creo que pocas políticas mujeres tan, y bueno, y en general tan profesionales como es la senadora. Y ya está aquí. Pues estamos también aquí, tenemos gente muy interesante. Veo que está el doctor Luis Rubio, hombre, que gracias, doctor, por estar con nosotros. Tenemos muchos amigos, tenemos, en fin, no quiero saltarme a nadie, pero... Ya regresó doña Beatriz. Ya regresó, perdón, adelante. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias. Entonces les decía, ¿cuál fue la votación que tuvo que ir a hacer, Beatriz? Estamos en sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico, y están compareciendo el candidato a embajador de México en Israel, y está compareciendo en un momento el candidato a cónsul de México en Hong Kong. Entonces, como ustedes saben, primero se hace una comparecencia ante las comisiones. Nosotros tenemos que ratificar el nombramiento que presenta el titular del Poder Ejecutivo y la decisión de nuestro grupo parlamentario en la reunión previa que tuvimos fue votar a favor de ambos nombramientos porque los dos son miembros del Servicio Exterior Mexicano. Yo me estoy anteponiendo al mundo. ¿Por quién quedó como candidato para Israel? El embajador, si es que su nombramiento es ratificado por el Pleno, es el
ciudadano Mauricio Escanero Figueroa. Gracias. Gracias. Pues adelante, senadora, es todo. Fue una Muchas gracias. ficha informativa. Bueno, les decía, esta compleja construcción del pluralismo en el régimen político. Si bien es cierto que en la Constitución General de la República se estableció que seríamos una república federal con 3 poderes, división de poderes autónomos entre sí y con una estructura básica de municipios, el proceso de construcción democrática de esta República Federal para que se diera una realidad de competencia democrática interna duró muchas décadas y tuvo diversos accidentes. Uno de los temas que siempre estuvo en el punto neurálgico del debate en todo el periodo postrevolucionario, después de la presidencia del general Calles, era la legitimidad de las elecciones. Y fue varios años después que se empezó a deslindar la organización de las elecciones de la presencia directa de los gobiernos. Se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral hasta 1946 y posteriormente, ante el hecho contundente de que los partidos existentes ganaban marginalmente algunas posiciones, se estableció el régimen de los diputados de partido con una reforma electoral que se llevó a cabo en 1963 y que fue vigente hasta 1964. Otro de los grandes temas que en la evolución de esta posibilidad de legitimidad de los órganos que calificaban y organizaban las elecciones se transformó muchos años después fue quienes calificaban las elecciones, pues durante mucho tiempo los colegios electorales los constituían los propios legisladores electos y le correspondía a las cámaras calificar las elecciones. Hay esta figura que se estableció en 1963 de los diputados de partido. Fíjense cómo ha cambiado México en estos años. Consistía en otorgar a cada fuerza política minoritaria hasta 20 escaños, a condición de haber alcanzado como mínimo 2.5% del total de la votación del país. Ello le daba derecho a contar hasta con 5 diputados por esta vía, siempre que el número alcanzado por el sistema mayoritario no llegara a 20, por cada 0.5% excedente al 2.5 señalado. Se tendría posibilidad de acceder hasta 20 escaños. Quiero decirles que aparentemente en términos cuantitativos, esta reforma era insignificante, pero en términos cualitativos cambió el tono de la Cámara de Diputados. Hubo figuras tan relevantes como Lombardo Toledano, como Cristliev Ibarrola de Acción Nacional, que llegaron a la Cámara y le dieron un horizonte al debate de otras características, mucho menos monocromático. Esto se puso en práctica en la segunda legislatura del régimen del presidente López Mateos. Continúa la complejidad para ir
volviendo plural el régimen político y desmantelar el régimen de partido hegemónico. Y yo tengo la convicción de que en ese proceso fue fundamental la reforma electoral realizada en 1977 y que se pone en práctica en la primera elección de lo que viene siendo la reforma política originaria que establece el régimen de representación proporcional. Esta reforma no solo es relevante porque establece el régimen de representación proporcional en la Cámara de Diputados, sino porque establece en el artículo 41 constitucional una visión sobre el papel de los partidos políticos que modifica de manera profunda el sistema de partidos políticos mexicanos, considerándolos como entidades de interés público y, por otra parte, estableciendo la posibilidad del financiamiento público a las formaciones partidarias. Nuevas reformas electorales en 89, en 93, en 94. Complejos hechos sacuden la vida nacional, denuncias de fraude, negociaciones partidarias, el parteaguas que significó la elección de 1988, la división del entonces PRI, una gran división, y unas elecciones muy reñidas en 1988, y después de estas transformaciones, una reforma electoral nuevamente después de las elecciones de 88 y el dramático suceso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Posteriormente hay la gran reforma electoral, otra sustantiva, de 1996, que transforma el régimen de calificación y de organización de las elecciones. Se crea por primera vez en el país el IFE y se autonomizan las elecciones del gobierno. Este es un tema crucial, por eso es tan relevante la defensa del INE y de la persistencia de órganos autónomos organizando y calificando las elecciones, y hay un conjunto de acontecimientos de carácter electoral y de carácter político hasta que en el año 2000 se da la primera alternancia en el poder ejecutivo de nuestro país. Ha sido muy complejo autoritaria en nuestra cultura social. Hay grandes movimientos que se expresan para trastocar, para mover, para remover esta tradición y esta aparente o real cultura autoritaria. Y aquí, y con esto quiero cerrar, quizá el movimiento antiautoritario en lo estructural más relevante en lo estructural, social y cultural es el feminismo. Es la exigencia de las mujeres para que se reconozca que somos distintas, pero somos iguales. Es la igualdad en la diversidad. Y quizá el movimiento más relevante en cuanto a la política es la exigencia de participación de la sociedad civil. Es como la sociedad civil está insatisfecha con la representación contenida en los partidos políticos. ¿Cómo logramos encauzar que la participación de la sociedad civil enriquezca a la democracia
y no disperse en movimientos anárquicos diversos la fuerza de la sociedad civil, y cómo logramos que la participación de las mujeres cambie a la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo conquisten un nuevo estadio de armonía, son algunos de los desafíos en los que nos encontramos. Me pongo a sus órdenes para la etapa de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor todo el recorrido que nos transición democrática en la pluralidad de nuestro país. Ha sido muy interesante y sobre todo en tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy. Venimos de un partido hegemónico, ya habíamos logrado empezar con esta democracia incipiente, lograr transición democrática, y desgraciadamente hoy estamos en un gran riesgo de nuevamente volver a caer en un partido hegemónico. Ha sido muy interesante justamente ahora también el poder calcar la participación de las mujeres, que ya es parte de la necesidad para poder continuar con esta vida democrática del país, y la participación ciudadana, que a nosotros nos interesa muchísimo. Le agradezco muchísimo y voy a pasarle la palabra a Jaye Galicón, que fue la persona que invitó y que estuvo muy insistente para que lográramos esta gran conferencia. Gracias. Adelante, Jayita. Gracias, Denisita. Beatriz, muchas gracias, senadora, por participar, por atender a nuestra solicitud y por toda esta cátedra que nos acabas de compartir, histórica, la verdad. Además de que soy admiradora tuya, quisiera preguntarte, senadora, ¿cómo hacer para que el papel de la mujer, como estabas diciendo, crezca, se empodere, se fortalezca y cada vez seamos más participando, iguales pero diferentes, como dijiste? Y que podamos inspirar a otras mujeres a pensar que sí podemos lograrlo, como eres tú el ejemplo, y a motivarlas a participar desde todas las diferentes trincheras de la sociedad civil, sobre todo en un momento histórico tan importante. Y además, pues somos las mamás las que educamos, somos las que cuidamos en la casa a los hijos, las que les damos la idiosincrasia, y a la vez permitimos a veces abusos emocionales de otro tipo en el que pensamos que somos menos, y no somos menos. Y tú eres un ejemplo de eso, de una mujer luchona, de familia, muy completa en todos los medios. ¿Cómo podemos lograr que más mujeres se integren de esta manera en los diferentes ámbitos y participen en la política, senadora? Les pregunto, mucho gusto en saludarte, Jaye. Gracias, Beatriz. Les pregunto, ¿quieren que vaya contestando cada pregunta o quieren que agrupe, digamos, 3 y conteste en bloques de 3? Usted decida, senadora. Como tú digas. Quizá para que haya mayor participación en la idea de que yo necesitaría terminar alrededor de las 7:35, podemos hacer bloques de 3, ¿les parece? Súper. ¿Cómo hacemos Claro para que motivar a los jóvenes a participar, Beatriz? No, bueno, ¿Tú, Francisco, si quieres hago la hacer segunda tercera? pregunta, Jaye. Sí, los jóvenes. ¿Cómo le hacemos para que participen? Ahí va la tercera entonces. Tú, Paco. Sí, senadora, realmente agradeciendo, es un verdadero honor que esté con nosotros, sobre todo una mujer profesional, culta, y que ha dado unos grandes resultados a México. Voy a tocar el tema que usted dijo, que dice, es difícil provocar la armonización de mujeres, jóvenes, sociedad civil, partidos, pero es indispensable, y quizá en este momento estamos en un parteaguas que está sucediendo, es una gran oportunidad. Y que a mí mencionar, senadora, que sí por México, los que nos abocamos a hacer este esfuerzo, invitamos a todos los partidos a unirnos, a todos. 3 de ellos formaron alianza, 1 de ellos suscribió Movimiento Ciudadano y otros de plano dijeron no, el resto. Entonces, pero esa era sigue siendo la filosofía. Ya
Este es un comentario, senadora, pero realmente a mí me interesa una pregunta muy específica, es decir, en esta carrera tan rica, tan fructífera, de tantos momentos, ¿cuál ha sido para usted el puesto o la responsabilidad que le ha causado mayor satisfacción? ¿Y cuál ha sido en el pasado? Porque, senadora, creo que el mejor todavía no llega. Usted tiene una gran carrera para seguir apoyando a nuestro querido México, pero recuerdo la gran labor que hizo usted en el PRI, la gran labor como embajadora en Brasil. Bueno, no voy a recorrer todos, pero sí me interesa saber, dentro de su perspectiva, cuál ha sido esa gran satisfacción, ese gran puesto, ese gran momento de éxito. Y pues por supuesto que nos interesa saberlo para entenderlo y aprender. Muchas gracias. No creo que aprender, más bien yo tengo mucho que aprender, pero voy a empezar por esta segunda o tercera pregunta y después comento las dos preguntas de Jaime. Miren, yo no soy una persona de puestos, no me interesan los puestos. Yo creo que la política es un medio, no es un fin. La política es un medio para transformar la realidad. La política debe ser un medio para lograr que la sociedad sea más justa, más equitativa. La política debe ser un medio para lograr que un país se desarrolle. No es un fin en sí mismo. No se trata de tener un puesto por tener un puesto. Entonces, más que una persona de puestos, yo soy una persona de misiones. Me planteo qué voy a poder hacer en la oportunidad que tengo. O quisiera yo hacer esto y para eso necesito tal espacio. Y en ese sentido, analizo desde mi perspectiva dónde pude serle más útil al país, en qué momento. Desde luego, ser gobernadora de Tlaxcala fue un extraordinario honor y un extraordinario aprendizaje. Además, yo soy muy tlaxcalteca. Entonces, esto es extraordinario. Para mí fue muy extraordinario. Pero creo que el momento en donde pude ser más útil fue cuando acompañé al doctor Jorge Carpizo, al que admiro profundamente y lamento se nos haya ido antes de tiempo, como subsecretaria de Gobernación encargada de la relación con los partidos políticos y con el IFE. Teníamos el equipo que estábamos en Gobernación acompañando a Carpizo, la enorme responsabilidad de conducir la elección federal, la transición al IFE, en un momento dramático de la vida nacional, pues acababa de suceder el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se había presentado el levantamiento del EZ, teníamos una elección que tenía que realizarse, esa era la prioridad para el Estado mexicano, que hubiera elecciones, garantizar la continuidad democrática del país. Y allí, aprendiendo mucho del doctor Carpizo y actuando con responsabilidad, me parece que el equipo del que formé parte cumplió con su responsabilidad. Yo creo que en la política las cosas no se miden, qué éxito tuvimos. En la política jamás se tienen éxitos contundentes. No, en la política las cosas se miden si uno cumplió con su responsabilidad y si el país siguió avanzando, si lograste que el país siguiera avanzando. Jaye, ¿cómo lograr que las mujeres sigan participando? Mira, a mí me parece que a veces las mujeres políticas solo hablamos de las mujeres en la política. Y lo que me parece verdaderamente esencial es que en la sociedad mexicana las mujeres puedan seguir avanzando.
me parece extraordinario que aquí haya tantas mujeres escuchando esta conversación. Me parece esencial que reconozcamos el papel que tienen las mujeres en la representación social y comunitaria. Este es un país con una gran participación de las mujeres. En las sociedades de padres de familia, allí están las mujeres encabezando la lucha por las escuelas. En las representaciones vecinales, allí están las mujeres encabezando las reivindicaciones de la colonia. En todo el tejido social básico mexicano, ahí están las mujeres. Voy a decir algo que le ruego entiendan más como un chascarrillo, pero un chascarrillo de fondo. Este es un país de mucha madre y a veces de ausencia de los padres. Este es un país donde hay muchas mamás que se hacen responsables de familias donde el Señor se apareció para procrear y luego desapareció. Si vemos cuántas familias monoparentales hay en México, nos sorprenderíamos. Este es un país donde todas las esposas de trabajadores migrantes que se tienen que ir al otro lado para conseguir mayores recursos, se quedan como jefas de familia y sacan adelante a la familia. Este es un país en donde el tejido social está totalmente permeado por el liderazgo familiar o comunitario de las mujeres. Lo que necesitamos es que eso dé el salto a lo público. Lo que necesitamos es que los partidos abran más espacios. Lo que necesitamos es que ustedes, que son dirigentes en la iniciativa privada, en el comercio, en el mundo académico, en el sector empresarial, reclamen mayores espacios. Y lo que necesitamos es una gran solidaridad entre las mujeres. A veces nosotros tenemos una debilidad de personalidad. Perdón por decirlo también. A veces somos envidiosas. A veces, cuando una mujer va destacando, decimos, ay, caray, ¿y cómo le hizo? ¿Quién sabe a quién saludaría cariñosamente? Siempre, a veces nos prestamos a desprestigiar a las mujeres que avanzan. Tenemos que generar una gran solidaridad intramujeres. Tenemos que aprender a admirarnos entre nosotras y a ser siempre solidarias entre nosotras. Yo he tenido y tengo una norma. Si en la competencia política mi adversaria circunstancial, coyuntural es una mujer, no me permito hablar mal de ella. No me permito hacer juego sucio contra las mujeres, porque todas las mujeres lo padecemos en alguna etapa de nuestra vida y es fundamental erradicarlo. Yo creo que ahí viene la ola de las mujeres, que es imparable y que lo que tenemos que hacer es ser solidarias y no permitir, y en eso sí todos tenemos que hacer un esfuerzo, que ni violadores ni abusadores sean candidatos de los partidos políticos. Creo que esa es una norma de ética pública indispensable para la sociedad política y para la sociedad mexicana. El tema de los jóvenes es un gran desafío. Debo confesarles que yo he sido una persona siempre cercana a los jóvenes. Durante mucho tiempo participé en organizaciones juveniles. Empecé en una organización juvenil. Después fui asesora de lo que fue la Institución para los Jóvenes en México, el CREA. He estado muy cerca del sector educativo y por primera vez en muchas décadas siento que los jóvenes de estas nuevas generaciones están con otro código cognoscitivo, que los jóvenes de ahora no se parecen a los jóvenes que fuimos. Y eso es esencial entenderlo, porque para poder impulsar a los jóvenes, lo primero es entenderlos y respetarlos. Los jóvenes de ahora tienen acceso a millones de información,
Los jóvenes de ahora tienen miles de expectativas, pues han vivido en un mundo que les abrió el horizonte de las expectativas y están enfrentando un mundo que no les da las oportunidades que esperaban. El riesgo de frustración para esta juventud con millones de expectativas es muy alto. Los jóvenes de ahora tienen paradigmas un poco inalcanzables, porque la experiencia de Bill Gates no es reproducible. Su ánimo de posibilidades de consumo es muy alta y eso es irreal. Y los jóvenes de ahora tienen que enfrentar el riesgo de las adicciones y un mundo donde el narcotráfico se ha multiplicado. Entonces los jóvenes de ahora están viviendo miles de cosas simultáneamente sin las oportunidades que pensaron que iban a existir a su alcance. Y lo que es más dramático es que si en el país la crisis económica continúa, la crisis económica de este país le va a cerrar la oportunidad a miles de jóvenes. Entonces es indispensable acompañarlos a cambiar las cosas y es indispensable lograr que ellos tomen la batuta. La mejor manera de entender a los jóvenes es apoyarlos para que ellos tomen la batuta. Muchas gracias, Adelante, querida. por favor. Gracias, querida senadora. Voy a pasarle el micrófono a Olguita para que le haga la siguiente pregunta y posteriormente, si nos permite, vamos a abrir el micrófono solo a las personas que han levantado la mano que tengan video, nada más. Entonces, Olguita, por favor, si haces tu pregunta a la senadora. Claro que sí, muchas gracias, Denise, muchas gracias, senadora, por esta exposición tan amplia, tan vasta, y en base a tu experiencia y a todo ese caminar que has llevado durante tantos años en la vida, además exitosamente, ¿qué les aconsejarías como línea central a los políticos de la Alianza Va por México? ¿No tienen una línea en la que convenzan que no somos el pasado, ni tampoco son conservadores? Poder contrarrestar con eso. ¿Cuál sería tu consejo basado en tu experiencia para poder unirnos en esta pluralidad? Muchas gracias, Olguita. A la siguiente pregunta, bueno, esa me toca a mí. Yo quiero preguntar, ¿qué opina de este chapulineo en donde pues nosotros como ciudadanos confiamos y votamos por un diputado por cierto partido que tiene cierta ideología, realmente por ignorar en otro? Está cortando un poquito, Denise. Ups. Okay. Tengo aquí mi teléfono, entonces voy a hacerlo desde mi teléfono. Le preguntaba, ¿qué opina de los candidatos que brincan de un partido a otro, donde los ciudadanos votaron por un candidato que tiene cierta ideología, que está en un grupo parlamentario que tiene pues principios de doctrina, y se le da la confianza a ese candidato y de repente cuando logra ganar, llega a la bancada y renuncia y se va a otro partido? Esa sería mi pregunta, y ahora le voy a pedir a Sonia Ortega, si es tan amable, de abrir su micrófono, pero Sonia, por favor, no más de un minuto, si eres tan amable. Gracias, buenas noches. Estoy en la ciudad de Cocoyoc, Morelos. Soy enorme admiradora, enormísima y seguidora de la senadora Beatriz Paredes. Somos contemporáneas de universidad. La quiero y me siento honradísima de poderme dirigir a ella. Ha marcado varios puntos muy esenciales que creo que no debemos de perder de vista en ninguna plataforma. Uno, la situación de los jóvenes. Los jóvenes son una masa enorme que no la podemos perder
porque son el presente. Y dadas las circunstancias en las que están en mayor convivencia con los padres, también puede ser que estén en mayor riesgo. Si los padres no los orientan, los acompañan, los vigilan y los guían. Ese es un punto muy brillante. Segundo, yo no me veo como mujer. Yo soy una mujer profesionista con maestría y lo que gusten y manden. Pero yo antes que nada soy una madre de familia que fundé una familia y me siento pilar de la sociedad como tal. En estas elecciones no podemos pensar hombres y mujeres. En estas elecciones debemos de pensar, somos mexicanos y como tal debemos de dar la batalla. No por nosotros que ya vamos de salida, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Eso es todo lo que yo quiero comentar. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Y un abrazo Sonia. Cariñosísimo, Beatriz, cariñosísimo. Gracias, Sonia. Bueno, es que faltaba una pregunta. Entonces, Sonia, no, le vamos a abrir el micrófono a Raimundo Ramírez para que pueda hacer su pregunta. Raimundo, si puedes, a ver, aquí está. Está Alberto Raimundo. Riverol, Denise, también. Sí, ahorita le abro el micrófono. Adelante, por favor, Raimundo. Buenas noches, yo estoy aquí en Naucalpan. Sobre todo ahorita estoy viendo aquí que hay muchas mujeres que estoy escuchando, están súper preparadas y sobre todo la senadora. Mi pregunta para ella es, ¿cómo es posible, senadora, que tanto diputados como senadores, cuando están adquiriendo el voto o están postulándose para ese puesto, sí se acuerdan de nosotros los ciudadanos? Y en el momento en que llegan, se olvidó todo. Eso es lo que me gustaría saber de usted, su impresión. Gracias, buenas noches. Muy bien. ¿Procedo a hacer comentarios y respuestas? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor, sí, por favor, senadora. Empiezo agradeciéndole a Sonia Ortega su comentario. Muchas gracias, Sonia, y qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu comentario. Voy a contestar algo sobre los representantes en el Poder Legislativo y al final haré algún comentario sobre... Perdón. Creo que hay varios dispositivos prendidos, si me hacen favor de apagarlos. ¿Ya me oyen mejor? Sí, perfectamente, senador. Adelante. Y al final comentaré sobre posibles propuestas de la alianza. Miren, yo creo que el problema esencial del desprestigio del poder legislativo mexicano ha sido su subordinación. Y esto no es un esquema nuevo, es un esquema que viene de la etapa del partido hegemónico. Pero yo no pensé que se podía reproducir. Y lo que estamos viviendo ahorita es algo similar a la etapa en donde había una línea y los legisladores tenían que votar conforme a esa línea, sin ninguna modificación, diversificación, representación social. Y eso es algo muy complejo, don Alberto Riverol, porque tiene que ver con la estructura del sistema político. Yo no hablo de los oportunistas que son legisladores porque tenían un interés o tenían un cuate o se llevaban con el presidente del partido y los hicieron candidatos. No. Esos no tiene ni sentido comentar sobre ellos. Esos quedarán mal siempre. No, yo hablo de los que genuinamente quieren representar un distrito o una región y luego cuando están en el Congreso se encuentran con que vivimos en un régimen donde el Poder Ejecutivo tiene demasiado peso y el Poder Legislativo tiene muy poco peso o un peso insuficiente.
Una de las cosas esenciales de la transición democrática no solo es que las elecciones sean limpias y que haya mayor equilibrio entre las fuerzas políticas, sino que los poderes ejerzan plenamente sus funciones, que las comisiones del Congreso, los puntos de acuerdo que señalan donde precisan que tal funcionario no está cumpliendo a cabalidad, tenga peso su opinión, que la posibilidad del debate y de la discusión enriquezca las iniciativas. Allí tiene que darse un nuevo equilibrio entre partidos políticos y legisladores. Y yo les debo sugerir que no voten nunca por alguien que no conocen. Voten exigiendo que los candidatos, si no pueden verlos personalmente porque es imposible en zonas tan populosas como Naucalpan y otras, exijan conocer el currículum, exijan conocer a elementos de su trayectoria y exijan conocer su propuesta. Y tenemos que modernizar el Congreso para que la iniciativa popular y un observatorio popular del comportamiento de los legisladores sea mucho más relevante. Quiero decirles que yo creo que esto tiene que ver con un proceso muy complejo en donde las decisiones macroeconómicas se toman automáticamente y no siempre el deseo de los legisladores logra modificar las decisiones macroeconómicas. Yo he sido siempre representante de una organización campesina y muchas veces todos los miembros de esa organización campesina no hemos estado de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el campo. Y aunque hemos hecho procesos de negociación muy intensivos, el lineazo hace que salga el presupuesto como lo macroeconómico. Por un lado. Y por otro lado, también obedece a otra cosa. La sociedad espera de los legisladores algo que los legisladores no pueden hacer, que sean grandes gestores y consigan obras. La sociedad no aquilata de manera suficiente la labor legislativa, porque la labor legislativa no se ve. La labor legislativa se percibe solo cuando hace daño, no cuando hace bien. Uno dice, ay, canijos legisladores nos subieron los impuestos, pero no saben todas las otras leyes que tienen una posibilidad positiva. Por ejemplo, hace un ratito les estaba yo diciendo que uno de nuestros trabajos es analizar los perfiles de los embajadores. Mucha gente no sabe que ese es uno de nuestros trabajos. Mucha gente no sabe otra serie de actividades, pero hay algo más interesante, a mucha gente no le importa esa función. Entonces, cuando yo estaba en campaña, y eso que he sido una legisladora relevante, todas las veces que he sido legisladora he sido presidente de la Cámara, todas las veces. Soy una legisladora con uso de tribuna continuo. Me ven. Eso somos un 10% de los legisladores. Con todo y que he sido una legisladora con una gran presencia, he sido coordinadora de mi grupo parlamentario, siempre he presidido una comisión, en fin. Cuando iba yo a platicar con mis paisanos, les decía, me desespero mucho, queridos paisanos, porque yo les vengo a decir con mucho orgullo, fíjense que estaba yo bateando y tenía compañeros en primera y segunda y tercera base y hice un jonrón y ustedes me preguntan, ¿cuántos goles metiste? Nosotros queremos que metas goles. Entonces, esta inconexión entre la función del legislador verdadera y lo que espera la ciudadanía es uno de nuestros grandes baches de la politización de la sociedad y del funcionamiento del legislativo,
que tenemos que robustecer y tiene que tener mayor peso en su relación con el Ejecutivo. Y los casos dramáticos de los chapulines o los casos dramáticos de los legisladores que dicen vulgaridades en la tribuna, déjenme decirles que también tenemos un enorme problema de transmisión. ¿Cuántos discursos buenos de los legisladores ustedes ven reflejados en los medios? Muy pocos. Y no es que no los haya, es que no siempre se reflejan en los medios. ¿Cuántos discursos vergonzosos de los legisladores ustedes ven reflejados en los medios? Todos. Entonces, también se ha vivido, no solo en México, sino en todo Latinoamérica, un proceso de deterioro constante de la imagen del legislador. Y cuidado, porque con defectos, deficiencias, siendo un organismo de repente Frankenstein o medio cojo, el poder legislativo es un espacio de la sociedad y es la única posibilidad de que haya equilibrios además del poder judicial. Este proceso de desprestigio constante del poder legislativo finalmente robustece al autoritarismo y a las decisiones unipersonales. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Tenemos que lograr que lleguen muchas mejores gentes al poder legislativo. La gente tiene que salir a votar para que haya equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Tienen que salir a votar y los legisladores tenemos que cambiar forzosamente. Y me parece muy importante, Denise, que hagamos reformas jurídicas para que el chapulineo en la misma legislatura se evite y que no puedan ser admitidos por otros grupos parlamentarios quienes entraron por un grupo parlamentario. Lo recojo como una de las necesidades para volver a prestigiar al Poder Legislativo. Gracias. Muchas gracias, querida senadora. Y sobre todo, el decirles que no están solos. De repente, ahora que son oposición, se encuentran solos luchando con este partido hegemónico que va como aplanadora. Nosotros como sociedad civil también podemos acompañarlos para que ustedes puedan dar la batalla con esta difícil legislatura. Le voy a pasar la palabra a Alberto Riverol. Alberto, adelante, por favor. Gracias. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Antes que nada, pues mi respeto y gran admiración, porque para mí, en lo personal, y habiendo sido funcionario, usted es la mejor política que tiene este país, y lo ha tenido desde hace muchos, muchos años. Y no me refiero a género, me refiero a todo el género. Yo en mi plática que me hicieron favor en este foro de abrirme, hablaba yo de los apoyos agropecuarios y demás, del cual fui partícipe directo, y hablaba de que hay muchos cánceres. Todo el mundo habla del cáncer, el peor cáncer que tiene este país, la corrupción. Y yo me he puesto a disentir un poco en eso, porque para mí, y habiendo sido funcionario y habiendo vivido la parte de agricultura, la parte de seguridad, la parte de ferronales, uno de los grandes cánceres que tiene este país es la organización. Para poderlos organizar, y usted que presidió la Comisión de Agricultura, de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, me podrá entender. Yo creo que los esfuerzos, y lo comentaba yo, que hizo en su momento y que fue de mi época don Eladio Ramírez en la CNC, o Max Correa en la CCC, o el mismo Álvaro López en la UNTA y demás, hoy no están. Y no sé por qué. Pero deberían de estar como estaban antes, o sea, gritándonos como los cañeros, como los piñeros, y reclamando lo que hoy hace tanta falta y no los veo. Y la verdad es que son muy necesarios, porque si algo carece el campo de México es de organización. Y si eso lo extrapolamos a los demás foros de nuestra sociedad, somos un país, los mexicanos no nos gusta organizarnos. No nos gusta, somos muy independientes, nos gusta jalar agua para nuestro molino de manera individual y de manera grupal, y lo hemos vivido durante muchos años en la sociedad, en la industria, en la iniciativa privada y también en la pública.
Por eso es que a veces cuando usted habla de cómo armonizar el Estado plural, en el que yo coincido que los cimientos ya están y que se han venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años, 25, 30 años, pues ya están. Y pareciera que hoy los quisieran, hay personas que los quieren tirar, porque no hemos sabido construir en esos cimientos de la división de poderes, por un lado, del Estado de municipio, el Estado y el Ejecutivo en la federal. Y para mí, y hoy nos hacemos la pregunta que a todos los mexicanos nos inquieta, o bueno, a la gran mayoría de los mexicanos, que es el liderazgo y la organización, que van como de la mano. ¿Cómo hoy decimos, y platicaba con Jaye, oye, quién liderea? Porque hoy los partidos de oposición, vemos cómo se reúnen, proyectan sus planes, pero los vemos muy desarmados, como que no hay liderazgo, como que no aparecen, y nos inquieta a muchos la organización y el liderazgo. Y usted, siendo un ejemplo hermoso del liderazgo que hay en este país, me gustaría saber qué es lo que se necesita para organizar y liderar a este país. Y el liderazgo no radica nada más en una persona, de eso estoy de acuerdo. ¿Cómo fomentar el liderazgo en esta pluralidad a la que usted hizo referencia en su plática al principio, para poder salir adelante del hoyo en el que nos estamos cayendo? Muchas gracias, un beso enorme. Gracias, Alberto. Le vamos a pasar la palabra a Oscar Pirt para que haga su pregunta. Por favor, Oscar, muy breve, y posteriormente a Gabriel Molina, para que pueda también hacer su pregunta. Breve, por favor, Oscar. Sí. Buenas tardes, mis queridos compañeros, y primero que todo, un saludo muy afectuoso a la senadora Beatriz Paredes. Tengo el gusto de conocerla. Soy hermano de una persona que trabajó con ella. Y bueno, yo más que todo veo un país, ni quisiera decirlo así, pero lo voy a decir, un país lo veo de rodillas, pero lo veo de rodillas por la apatía que tenemos los mexicanos, y es una de las preguntas que le quiero hacer a la senadora. La apatía y el conformismo. Veo y secciono nuestro país en diferentes niveles sociales y aparte niveles de edad, y veo cómo tenemos un conformismo desmedido, y ahorita alguien lo mencionó de ustedes y dijo, sí, ya vamos muy bien. Sin embargo, yo hago un ejercicio en donde saco un pretextito. Si estoy en la fila del supermercado, digo, Chihuahua, la fila está muy larga, y de esa forma trato de meterme con las personas para preguntarles de alguna otra, o de alguna cosa u otra cosa, para saber qué afinidad tienen en la política. Como dijo muy bien nuestra querida senadora, la política es un medio, y veo cómo la gente apáticamente dice, bueno, pues ni modo, ya están las cosas así. Pertenezco a muchos grupos por medio del WhatsApp. El Facebook no me gusta mucho, pero en el WhatsApp les puedo decir que pertenezco a 25 grupos, y todos son conformistas y dicen, ya de política no hablen. Yo sigo metiendo mi cucharita y sigo metiendo mi cucharita, y trato de motivar a la gente. Realmente hay una situación difícil con los jóvenes. Ahorita lo dijo la senadora, esta crisis económica, ellos no saben a lo que se van a enfrentar si seguimos con esta situación, con el señor que está sentado en la silla. Nunca digo el nombre de ese señor porque no me vaya a caer mal en el estómago y me vaya a dar una diarrea, nada más por mencionar el nombre de ese señor. Pero él vendió una idea espantosa, la compraron y mucha gente se la cree, y gente que es profesionista se la cree. La pregunta es básicamente, ¿qué podemos hacer para usted, sobre todo que participó con tantos jóvenes, para convencer a los jóvenes que reflexionen, que conozcan a sus candidatos? ¿Qué podemos hacer para eliminar esa apatía y ese conformismo
para convencer al pueblo de México que necesitamos un equilibrio en las cámaras. Gracias. Muchas gracias. Gabriel Molina, por favor. Claro que sí, por favor. Claro, claro. No se oye. Yo creo que ya se nos... No, es que pidió permiso para ir a votar. Ahorita regresa. Ah, ok. No tarda nada. Pues si me permiten que yo les diga una cosa a todas ustedes que están aquí en este grupo, aprovechando que no está la senadora y que nos dio estos minutos, las felicito a todas ustedes por participar. Y una de las cosas que les digo que hicieron hace ratito es que a las mujeres hace falta que se la crean el potencial que tienen, que se la crean y que se hagan más participativas. Les falta un poquitito de liderazgo. Los hombres nos juntamos para hacer deporte, para tomar, para convivir y para hacer política. Y a las mujeres les falta eso. Yo no veo grupos de mujeres que se junten para dialogar de política. Yo le pregunto a mi esposa, ¿con quién te reuniste? ¿Y de qué platicaron? Y no platicaron de la política actual. Platiquen y digan, ábranse, ya llegó la senadora. Discúlpeme. Gracias. Gracias. Adelante, senadora, por favor. Ya no, eran tres, ha hablado Alberto Riverol y Oscar Pirt. ¿Quieren? Falta Gabriel Molina. Gabriel Molina, adelante, por favor. ¿Puede ser breve si eres tan amable? Muy breve. Buenas noches, senadora. Soy un ciudadano de a pie muy involucrado en salvar a nuestro país y voy a ser muy breve. Como los que me escuchan, soy uno de los muchos millones de mexicanos preocupados por la terrible amenaza que se cierne sobre el futuro de este país. Tengo una propuesta y una pregunta. Ya la he admirado desde hace muchas décadas y secundo a Francisco de la Torre en que su carrera política continúa. Yo dudo, y como muchos de nosotros dudamos, que haya una mujer más preparada en todo el país con la capacidad, inteligencia, experiencia y madurez para presidir a este atribulado país. Es tiempo de la mujer. Mi propuesta es esta. Láncese de presidenta, senadora. Esta es mi propuesta. La pregunta es, ¿qué hacemos ante las millones de personas que por miedo se están rehusando a ser funcionarios de casilla? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y voy a tratar de contestarlas y sumar una respuesta que no hice a la pregunta que en la ronda pasada hizo Olga sobre las posibles propuestas de quienes son candidatos de la Alianza por México. Voy a empezar por lo que planteó Oscar y le pido a Oscar que me salude a Jorge, por favor, con aprecio. Siempre he respetado su capacidad profesional de tu hermano. A ver, ¿somos un país de conformistas? Yo creo que somos un país de personas que resisten mucho tiempo y que un día dejamos de resistir y no somos, cuando dejamos de resistir, no somos nada conformistas, pero resistimos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la historia de México ha sido una historia muy difícil. Porque la gente que se levantaba y que expresaba inconformidad muchas veces fue aplastada. Porque hay una memoria profunda, una memoria del subconsciente colectivo. Por eso la construcción democrática en el país es tan complicada. Yo vengo de una región que tenemos una cultura política muy activista,
muy asambleísta, muy aguerrida. Entonces, mi formación tiene que ver con esa cultura política. Pero particularmente en la Ciudad de México, que vivieron tantos años sin elecciones, el proceso democrático es muy complicado. La Ciudad de México es la ciudad donde la gente está más informada, pero no necesariamente mejor organizada. Entonces, yo no estoy segura de que los mexicanos sean conformistas. Yo lo que creo es que los mexicanos se aguantan mucho y de repente el día que dejan de aguantar es una eclosión, es una explosión. Lo que importa es que desechemos el temor. Lo único que no se puede compatibilizar con el desarrollo democrático es el temor. Cuando la gente empieza a tener miedo, las sociedades se paralizan. Entonces, es esencial el valor ciudadano y el valor civil, y en eso, se los digo con sincero reconocimiento, ustedes han sido vanguardistas y son ejemplares. El valor civil es indispensable en esta sociedad. Y esto me lleva a concatenar el comentario de Alberto Riverola, al que saludo reconociendo nuestra convivencia previa en las tareas agropecuarias. Construir liderazgo en México es extraordinariamente difícil. Primero porque somos un país muy grande. Somos un país de 130 millones. Segundo, porque somos un país con diversidades regionales muy claras. La gente que genera empatía en Chihuahua no necesariamente la genera en Veracruz o la genera en Yucatán. Tenemos diversidades regionales. Tercero, porque venimos de una tradición de un solo hombre, lo cual es dramático, porque el hiperpresidencialismo del sistema nos generó una cultura política en donde parecería que nadie más puede destacar, solo una sola persona. Y eso te va inhibiendo el surgimiento de liderazgos de otro peso y regionales. Parecería que una función de líder es disciplinarse ante la figura de un solo hombre. Esta tradición vertical es absolutamente dañina para la generación de liderazgos. Cuarto, porque las vías de comunicación para que las gentes se vuelvan populares son muy poco fluidas. Hay una estrategia de popularizar a los comunicadores, pero no hay mucha popularización de las figuras políticas. Y esta preeminencia de los escándalos de los políticos y el desprestigio de los políticos y la corrupción real de algunos políticos dificultan que haya empatía con los políticos. Todos esos son hechos reales de la sociedad y de la idiosincrasia mexicana. Entonces, y de la cultura política del sistema mexicano. Entonces, tenemos que generar muchos liderazgos regionales, liderazgos por grupo, liderazgos por comunidad, liderazgos por gremio, y que este conjunto de liderazgos que tengan respetabilidad en su entorno inmediato, compartan un programa. El salto cualitativo que tenemos que dar es pasar de la empatía personal y emocional a la identidad con un programa. Eso es un salto cuántico para la sociedad mexicana, pero va a ser indispensable, porque los liderazgos emocionales
normalmente se vuelven liderazgos fundamentalistas. Y en la sociedad mexicana, una de las cosas más riesgosas es el fundamentalismo. Entonces, necesitamos un conjunto de líderes que compartan algunas virtudes básicas, fundamentalmente la de la honorabilidad y la ética, y poder compartir un programa esencial. Y ahí me reúno con la pregunta de Olga. Yo lo que creo es que Alianza por México tiene que tener un programa básico esencial. No 1,500 propuestas, no las ideas de cada candidato. Y ese programa básico esencial tiene que ver con la certidumbre de que no va a haber retrocesos democráticos en el país, el respeto pleno a las libertades democráticas y la recuperación económica. Dicho en castellano, dicho accesiblemente, dicho con modismos regionales, etcétera. Entonces, me parece que es un esfuerzo de articulación de una propuesta sencilla, pero trascendente. Y quiero concluir con el comentario generosísimo de Gabriel Molina. Don Gabriel, mire, a mí lo que me importa es que tengamos la capacidad los mexicanos para organizarnos. Y usted tocó un asunto crucial. La gente no puede estar asustada. Nosotros tenemos, sociedad, colectividad, etcétera, gentes que estamos con alguna representatividad, que garantizarle a los mexicanos que resultaron sorteados para ser funcionarios de casilla, que no les va a pasar nada y que su función es esencial para la democracia. Y si esto lo tenemos que repetir diariamente y en todo momento, hay que hacerlo. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo incitar a la participación? ¿Cómo romper la apatía? Con gentes como ustedes. Con gentes como ustedes que se atreven, que le dedican tiempo, que ponen recursos, que ponen su emoción para algo muy sencillo: defender a México, proteger a México, garantizar la democracia. Si democráticamente otras opciones siguen triunfando, está bien, pero que no cierren las libertades democráticas, porque nadie en este país ha votado para que se cierren las libertades democráticas. Muchas gracias, senadora. Sé que ya abusamos de su tiempo, nos dijo a las 7:35, pero queremos nosotros pedirle su permiso porque queremos que participen los jóvenes y luego no les abrimos el espacio. Y aquí tenemos un joven, José Pablo Viñas, que ha estado levantando la mano y para hacer una pregunta. Entonces no sé si nos permite que pueda participar. Y cerramos y concluimos. Sí, claro que sí, prometido. Adelante, José Pablo, por favor. Abre tu micrófono. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que estoy muy, muy emocionado y muy cercano a esta iniciativa de Sí por México. Me parece que pues sí, la participación no solo de los jóvenes, de todas y todos los mexicanos, pues es esencial para cambiar las cosas, ¿no? Ahorita el propósito de lo que decía la senadora, a mí hace unas semanas me tocó llegar a casa la notificación de que voy a ser funcionario de casilla, salí sorteado y bueno, orgullosamente dije que sí, le comentaba al funcionario del INE que me hizo la notificación, en primer lugar por responsabilidad social y en segundo porque pues es mi derecho, ¿no? Es ejercer mi derecho que me da el INE, ¿no? Pero bueno, senadora, la saludo con mucho gusto, con admiración. Hace un año que la vi ahí en el Senado en una ponencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología y bueno, ya el COVID no me había permitido volver a verla, pero qué gusto volver a verla, senadora. Quisiera retomar esto que decía usted de la polarización que hablaba, porque sí, en efecto, yo creo que también en un país tan megadiverso como es México, lo más fácil es dividir y polarizar, ¿no? Por supuesto. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra esta polarización que se ha estado sembrando, ya no digamos solo este sexenio? Hoy tenemos un Ejecutivo Federal con tal vez la campaña política más larga en la historia, ¿no? Son 18 años de campaña que le toca llegar a la presidencia
y hoy a 3 años de que empezó el sexenio, pues tenemos 3 años que ha seguido haciendo campaña y no hace otra cosa más que hacer campaña. ¿Cómo luchar con esto desde la oposición? Muchas gracias. Yo diría, y les voy a dar una respuesta que no les va a gustar, pero bueno, no se trata de quedar bien, de hacer encuestas para ver qué quieren que conteste y contestar eso, porque así nos engañamos todos. Yo diría que primero hay que reconocer los elementos reales que permiten generar polarización. Porque si no reconoce uno los elementos reales, es muy difícil entender cuál es la lógica. Y el elemento real más dramático es que en México existe una muy injusta distribución del ingreso. Eso es real. Eso está allí. Entonces, es relativamente sencillo propiciar una lucha de clases. Relativamente sencillo. Y es extraordinariamente peligroso. Porque cuando uno alienta la lucha de clases, sabe cómo empieza el asunto, pero nunca sabe cómo termina. Entonces, tenemos que asumir cada quien en el lugar en que está la problemática de la injusta distribución del ingreso y empujar para que haya mucha mayor justicia redistributiva y justicia social. Eso no significa que el planteamiento de una sociedad igualitaria sea vamos todos a impulsar que todos les vaya mal, que todos no tengan nada, porque esa no es una solución. Lo que tenemos que garantizar es que todos tengan lo básico y que haya una retribución adecuada al esfuerzo, al trabajo, al valor del trabajo y al valor de la creatividad. Y que se generen oportunidades para todos, no que se desaparezcan las oportunidades. Es extraordinariamente complejo lo que estoy diciendo, porque hay que articular una propuesta de carácter económico-social que sea realista dentro de la economía de mercado, pero que erradique los segmentos que no tienen oportunidades y que no tienen ingresos justos. El problema de la polarización es que necesariamente quien la paga es la clase media. Y en México, la clase media, aquellos que han trabajado muchos años, aquellos que han ascendido de niveles sociales con su esfuerzo, aquellos que han logrado enviar a sus hijos a las escuelas y que son ahora universitarios, la clase media se va achicando y va perdiendo posibilidades de realización. Por eso es esencial que no nos vayamos a pique económicamente como todos los indicios nos lo están señalando. ¿Cómo evitar polarizar? Exigiendo dialogar. Si te contestan una grosería, exigiendo dialogar. Si te dicen que dices puras arbitrariedades, exigiendo dialogar. La posición dialogante es esencial. Este país no puede salir adelante si hay una polarización. Si hay una polarización que catalice el odio, lo que vamos a tener son enfrentamientos dramáticos que van a significar un enorme retroceso. Por eso tenemos que defender la viabilidad de las elecciones. Por eso la gente tiene que salir a votar, como quiera, con plena libertad, pero tiene que salir a votar. El temor lo que provoca es que la gente se retraiga. Y si la gente se retrae, solo salen los activistas profesionales. Y eso es la peor condición para la sociedad civil. La sociedad civil requiere
vencer el amilanamiento y tiene que tener valor civil. Yo confío en el valor civil de ustedes, confío en el valor civil de los mexicanos y creo que el esfuerzo que hemos hecho durante décadas para transformar el régimen de partido hegemónico en un régimen competitivo tiene que fructificar. No podemos retroceder. La gente votó por un cambio, pero por un cambio hacia adelante, no por un retroceso. Les agradezco muchísimo su atención. Es un gusto. Gracias, senadora linda. Estamos encantados con tu ponencia, generosísima por tu tiempo, por tu brillantez, por tu claridad, por tu valor. Y la verdad es que estamos listos para dar la batalla por ese México del que hablas, de libertad de expresión, de libertad en todos los sentidos, de contrapesos, de democracia pura. Estamos muy contentos de haberte tenido y yo muy honrada por tu generosísima respuesta a la invitación. Y esta es tu casa siempre, y si tienes algo más que decir, queremos despedirte al estilo Sí por México, Denisita. Ahí voy. Pero bueno, en este momento vamos a despedir a nuestra queridísima senadora. En verdad, una de las características que yo más destaco de esta experiencia con la senadora es su gran generosidad. Les pido, por favor, si son tan amables, de abrir sus micrófonos para despedir a nuestra querida invitada como se merece. Si son tan amables, ya pueden abrir. ¡Felicidades! Muy buenas noches, querida Prince. Gracias, senadora. Un placer escucharla, senadora. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Una resistencia por México en Twitter. Un honor, licenciada Paredes. Gracias. De Guanajuato, senadora. Muchas felicidades, senadora. Felicidades. Gracias, Beatriz Paredes. Felicidades, senadora. Gracias. Felicidades, senadora. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, senadora. Felicidades. Felicidades. Gusto escucharla. Mucho gusto escucharla. Gracias. Gracias. Felicidades, senadora. Gracias, un privilegio escucharla, senadora. Saludos desde Atlacomulco, Estado de México. Cristina de Jesús Galindo a sus órdenes. Saludos de Tijuana. José Luis. De Tlanepantla. José Luis. ¿Para cuándo le quiere, senadora? Gloria Carrillo, Abrazo y admiración, senadora. Hablaré. Gloria Carrillo, CTM. Desde Guadalajara. Amiga. Expulso. Un saludo, senadora. Me gusta, presidenta. Para presidenta. Felicidades, felicidades. Bravo. Centro de la Ciudad de México, excelente. Hay un niño también que andaba ahí viendo ahí. Gloria Carrillo, CTM. ¡Felicidades, Beatriz! Gracias. Próxima candidata. Gracias, senadora. Gracias, Pérez, gracias por los organizadores. Mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Mujeres, en ustedes confiamos, mujeres, en ustedes confiamos. Es básico su participación, mujeres. Gracias. Gracias. Absolutamente. Entonces ustedes apoyen para que las la mayoría sean mujeres. Sí. Y como diría don Javier Usabiaga, que vive el campo de México, Beatriz. Ya se fue. Bye, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias, Denise, también a ti. Gracias. Gracias, Denise. Gracias, Denise, por esta plática.
lo mejor. Suerte. Gran mujer ejemplar. Que se vuelva a repetir otra vez la senadora. Muchas gracias. Estamos pendientes. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Todo, compadre. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación, excelente presentación, excelente disertación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy buena presentación. Pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Nos vemos pronto y a luchar por México. Adelante, gracias. Un abrazo.